tocar esta noche un tema que puede ser en un momento dado necesario de aclaración por el concepto que existe acerca de la acción en la evolución en el sendero. Es decir, hay que tomar en cuenta siempre que venimos de una era bastante pasiva, como es la era anterior, la era de Piscis, y que siempre una era es un tanto heredera de la otra, y que existe, por ejemplo, enseñanzas como las de Lao Tse, en que en algunas partes menciona que puede haber el no actuar en el sendero de la línea recta. Puede haber la consideración de algunas enseñanzas yogísticas que corresponden pues a una actitud que muchos encuentran perfectamente justificante de la no acción. Pero la nueva era ha venido a ser clarificada por el avatar. Él traía la conciencia iluminadora del sendero de los hombres en la nueva era. Entonces, con base en su enseñanza, podremos considerar el dinamismo en la evolución iniciática. Y vamos a hacer referencia de algunas palabras de él, por una parte. Por otra, podremos enfocar un poco el problema del karma. Y por otra, ver un poco del hecho de la acción en la vida psíquica del ser humano, psicofisiológica. Porque, en primer lugar, para evolucionar iniciáticamente necesitamos con qué evolucionar. No basta el pensamiento, sino tenemos que tener completo nuestro ser dentro de nuestras posibilidades. Que haya en el fondo una plenitud, por lo menos del potencial. ¿Y qué papel tiene la acción para que el ser humano entre a ser capaz, a poder? El karma, en cuanto que tenga la libertad para evolucionar. Y el poder hacerlo, como además, particularmente, ya que el Sublime Maestre trajo la reapertura de la gran fraternidad universal como dirección espiritual del mundo, como entidad tanto cultural como científica, como iniciática. ¿Cómo qué frases podemos hablar? ¿Con qué vamos a iniciar los conceptos del Sublime Maestre al respecto? Vamos pues a ver en forma muy sintética de la página 438 del tomo tercero de sus circulares, la parte del índice desarrollado de temas
donde dice: las actividades durante la estadía entre vosotros de nuestro subdirector, pero hay que seguir en la misma acción dinámica. Él preveía que a la llegada del subdirector, claro, se reuniría la atención, la dinámica de los grupos alrededor de las motivaciones de su presencia y de la actividad que él trajera. Pero ponía un pero hay que seguir en la misma acción dinámica. Actividades según un programa bien analizado. Adelante entonces, hermanos, en todos los campos. Algo concreto y no únicamente palabras como desde hace mucho tiempo vienen enviando. 5 escuelas, un instituto de yoga, un pequeño club juvenil. Como sector bien organizado y en plena acción desde hace muchos años, queda ahora aumentar en número la cantidad de miembros, darlo para que en otros continentes puedan surgir y vivir, para que luego vengan a apoyar nuestra obra en el mundo. Es decir, que los otros continentes vengan a apoyar nuestra obra. Luego en la página siguiente, o sea la 439, es indispensable primeramente levantar un núcleo activo de personas dispuestas a trabajar en hechos concretos. Esperamos todavía engrandecer el movimiento y aumentar el número de elementos activos. Espero pronto saber de la realización y que se encuentre dinámica para poder desarrollar un buen plan. Espero que se ha de lograr sincronizar las labores. Espero tener más noticias suyas y que pueda pronto iniciar dinámicas actividades en pro de vuestro sector. Hay que desarrollar los mismos tipos de trabajos en los demás sectores. Hay que tocar para que las puertas se abran. Imitar la actividad que otros centros que caminan más positivamente hagan, y así es como han logrado grandes resultados. Las labores misionales son numerosas y tengo la esperanza de verla en pleno dinamismo en el futuro. Las lecciones de los seres superiores fueron el objeto de la dinámica universal. Fueron el objeto de la dinámica universal. Pónganle cuidado. Lo mejor es saber pasar por encima de tal pereza mental a fin de lograr un poco más de dinamismo. Los antiguos miembros no parecen haber hecho nada en concreto. Esto es interesante porque como a mayor entrada de la era hay un mayor dinamismo, entonces a medida que van quedando atrás grupos antiguos que no se sincronizan con el tiempo, no entran en función del tiempo. Y esa es una cosa que es indudable. ¿Por qué? Porque venimos de una era pasiva y pasamos a otra era activa. Y entonces observa el Zulema este. Los antiguos miembros no parecen haber hecho nada en concreto.
más elementos positivos para coordinar los esfuerzos que no pueden caer siempre sobre las mismas espaldas. Pero en el tomo segundo podríamos encontrar, vamos a leer nada más unas cuantas frases del Sublime Maestre, para entrar un poquito en el estudio del karma y en el estudio de la acción en medio del grupo. Lo que ello representa, pues, una armada compacta de personas capaces de elaborar, dice en la página 290 del tomo segundo. El empuje debe venir de nuevos elementos que se están incorporando. Estoy contento de ver una renovación. Levantar, dar ideas, intercambiar sugerencias, tratar de reajustar las cosas. Lo importante es buscar elementos dinámicos, motivo para animarlos y difundir nuestros principios, necesarios para cumplir con las instrucciones. Necesitamos elementos activos en los varios aspectos, organizar y levantar el de los pocos elementos que parecen estar dispuestos, personas dinámicas, y sumamente importante dejar adelantado para el futuro la fuerza de actividad que tenemos. Después de haber leído esto, es justificado que esta noche vayamos a sustentar ciertos principios esotéricos y ciertas observaciones de la experiencia humana en relación con la acción, con la actividad, el dinamismo en la evolución. Digamos, primero que todo, que solamente lo activo rige lo pasivo, que solamente a base del trabajo es posible compensar los obstáculos del karma. Ese trabajo es una ley de trabajo universal. Y que en todos los campos siempre hay una ley del servicio universal aplicada a ese trabajo y que lo viven todas las fuerzas del universo. Dios, en cuanto se manifiesta, es dinámico. Por ejemplo, ni una piedra que esté en lo más recóndito del centro de una montaña deja de realizar un trabajo de soportar un determinado peso. Aun cuando ella quede ahí quietita sus millones y millones de años, ahí está, cumpliendo un sacrificio. Pero ¿qué es más libre? ¿La piedra o la planta? ¿La planta o el animal? ¿El animal o el hombre? El hombre o aquel que busca ser el hombre universal, el hombre grande, el hombre global. Es más libre la planta que el mineral. Pero la planta está inactiva, es mucho más activa que el mineral. La planta ya transporta las sales minerales. No solamente las transporta, sino que las transforma, las elabora, y junto con la radiación pues que llega del sol, por ejemplo, surge un proceso extraordinario en su acción, que es la fotosíntesis, en que las plantas
van absorbiendo la energía pues del sol, y junto con los elementos propios del aire y los elementos del mineral, entonces surge una transformación, y entonces vemos la rosa, las espinitas, el tallo, las flores que son receptivas ya a la luz, al régimen lumínico que recibe. Hay flores tan activas como el girasol. ¿Quién no va a conocer pues el girasol? Que amanece el sol y el girasol va subiendo. Hay otras flores que sin el sol entonces sueltan. Y si nosotros aplicamos un microscopio electrónico, vemos ahí un torrente de actividad, como no lo vemos en la piedra. La piedra está más liberada, la planta, de la pasividad. Pero en cambio el animalito, los animales se encuentran ya con más libertad. Y entonces hasta un gusanito puede caminar mucho más que una rosa. Y entonces vemos todo el torrente de vida biológica. No digamos en un insecto, que son pues de un dinamismo, algunos de ellos tan grandes. Claro que hay también los animales quietitos, pero aún esos quietitos como la tortuga o como los animales parásitos, ya en su biología tienen un movimiento, por lo menos en sus tejidos, en la sangre o en las secreciones que ellos tienen. Y llega el hombre, y entonces el hombre, además de su actividad, y es más libre que todo eso. El hombre es más libre que la vida. Y claro, cuando el hombre entra a tener una mayor universalidad, una mente más amplia, los chakras, que pintáramos un poquito figuradamente de perfil la columna vertebral, encontraríamos los diferentes chakras, digamos así. Y entonces, ¿qué encontramos? Que hay una corriente que desciende por una de los nadis principales y que sube. Y aun cuando ese sistema nervioso tiene algunas partes en que podríamos llamar que lo que hay es una electricidad estática, la realidad es que está con 72.000 nadis, o sea, 72.000 conductos nervofluídicos que tienen una función de transportar las corrientes nervofluídicas. El sublime maestre, cuando habla de esa parte, no habla de que sea un estatismo nervofluídico, sino habla de corrientes nervofluídicas. Y si es corriente, pues ¿cómo son las corrientes? Entonces, podríamos decir que en cuanto a la libertad, se ofrece el cruzado. Vamos a suponer una persona que de vidas anteriores traiga una evolución ya para alcanzar a traspasar un cierto tope evolutivo.
Entonces, tiene que hacer el esfuerzo de trabajarse a sí mismo experiencias difíciles. Puede haber experiencias fuertes, ricas experiencias. Pero de todas maneras, ahí está la ley despertada. Desataste la ley de evolución. Impulsaste la ley de evolución. ¿No? ¿Tú sabes lo que es? Impulsaste la ley de evolución. Tú has desatado la evolución de un pequeño grupo que va a seguir hacia otro gran grupo. Y ello va a traer por consiguiente que se haga esto más el otro y que la cadena humana se multiplique. Es como si hubieras tirado una gran red, como decía de los pescadores del México. Y entonces esa red trae. Pero es como si hubiéramos desatado una acción en cadena, como dicen ahora los científicos. Entonces, tú desataste eso. Entonces, a la vez, recibes la consecuencia de tu acción evolutiva. Lógicamente, necesariamente. Y es la misma ley que hace subir al avión. La hélice se mueve, pero como hay una resistencia, hay una presión que hace hacia acá, esa misma presión le hace ir hacia allá, indispensablemente. Entonces, en el campo del karma humano, el aspecto evolutivo es un servicio de luz. Luz que recibe, luz que da, luz que recibirá. Lo que siempre, eso recogerá. Ley de siembra y de cosecha. Y dice en otra parte la Biblia, el obrero digno es de su salario. Es decir, y en el arcano del Tao, al completar el ciclo de 22 arcanos, el último arcano es la recompensa. Se cierra el ciclo y al cerrar el ciclo la recompensa. Y es por la recompensa que se debe trabajar. Propiamente no, pero también. Propiamente no en el sentido de una ambición, pero propiamente sí, porque todo ser humano tiene derecho a tener la base y el fundamento de su esperanza. Ya que en una parte hay un arcano que dice, mi esperanza es la fuerza para mi resurrección. Que combinado en variables dice, mi fuerza es la esperanza de mi resurrección. Luego entonces, en el sentido propiamente ya, vemos que el Cristo mismo en la era anterior, aún en el momento del Calvario, aún en el momento de la crucifixión, cuando podía inclusive haberse confundido la traducción de la palabra lama lama, Eli Eli lama sabachthani, y traducirse como decía David, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y sin embargo,
por la alteración de una letra hebrea, sabemos que decía, Dios mío, cómo me has glorificado. Y cuando le preguntaban a Jesús, Señor, y nosotros que todo lo hemos dado por ti, ¿qué vamos a hacer? Y entonces él, en lugar de decirles o reprobarles por la pregunta, y decir, no, ¿por qué preguntas esto? Y nada de eso. Al contrario, en lugar de reprobarlos por su pregunta, puesto que le preguntaron, ¿y nosotros qué vamos a recibir? ¿Qué le hemos dado ahora? No los reprobó Jesús por haber preguntado eso. Les contestó, 100% lo que habéis dejado. 100% lo que habéis dejado. Es decir, hay allí como una ley, como la física, donde se hace el vacío, ahí todo quiere llegar. Se hace el vacío como en un remolino. El remolino queda sin agua, entonces precipita el agua para llenar. Ley de compensación, ley de recompensa universal. De tal manera que no es propiamente con un sentido de premio o de castigo, como podría verse desde un punto de vista de tribunal o de jurisprudencia. No es exactamente el premio. En ningún libro iniciático se habla exactamente, por ejemplo, los libros sagrados, exactamente así de la palabra premio como premio. No, es la ley. Es la ley. Por lo tanto, la ley del karma se cumple. Pero la ley del karma no es nada más en el sentido de un premio o un castigo. Es una ley de causa a efecto. Y por lo tanto, al ayudar al karma humano, se impulsa la cadena de la humanidad, sobre todo cuando es en el aspecto de la enseñanza para evolucionar. Aun cuando también en la lucha contra el dolor humano para liberarlo y acercarlo a la evolución. Mientras que si la persona se queda por allá en una pared o diciendo, no, porque saben ustedes que a mí me gusta todo menos la actividad. Me gusta de la gran fraternidad universal, me gusta todo menos la actividad. Bueno, pues eso vendría a ser estar marginal, estar fuera de ese impulso de mover el remo para hacer circular el agua y que el agua circulante lleve el remo. Como decían los chinos, la causa de la causa es la causa de lo causado. O sea, al decir causa, estamos ya indicando en sí un potencial, un desplazamiento, un algo que implica un cierto movimiento hacia un efecto. De tal manera que en sus diferentes bases, el considerar la ley del karma es mediante precisamente el lograr, por ejemplo, la karma yoga. La jnana yoga, por ejemplo, es
se dice que está formada por Jnana y Karma Yoga. Es decir, no es nada más el estudio, el conocimiento, la realización de la sabiduría activa, sino es la acción misma también. Pero vamos a ver un poco de cómo